Muy buen día a todos. Es un gusto tenerlos en esta webinar donde nosotros vamos a aprender a realizar un mantenimiento a la suspensión de eje rígido con hojas de ballesta. Entonces, vamos a aprender el proceso desde desmontar la llanta hasta cómo se da el mantenimiento ya en el banco de trabajo, ¿verdad? Cómo desmontamos el manojo de hojas, el paquete de hojas, qué mantenimiento se le da y cómo se arma nuevamente, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Voy a compartirles la pantalla, lo que yo veo en mi pantalla, para poder empezar. Entonces, me comentan que si ven el título ahí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Vamos a empezar de una vez. Entonces, apaguemos micrófonos por ahí, por favor. Gracias. Entonces, vamos a la webinar de hoy. Se trata de mantenimiento a la suspensión de eje rígido con hojas de ballesta. Bueno, vamos a empezar explicando el procedimiento de cómo se desmontan las hojas de ballesta por medio de fotografías del proceso que yo ya realicé, pero después vamos a ir al área de trabajo ya en vivo a darle mantenimiento, ¿verdad? Ya que toma demasiado tiempo el desmontaje y el video sería muy grande, muy largo, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, entonces ubicamos el vehículo en el área de trabajo y luego, pues obviamente ya hemos hecho nuestras actividades previas, ¿verdad? En este caso, pues preparar la herramienta, colocar el vehículo en el área de trabajo y ahora estamos procediendo a aflojar ruedas, ya que el vehículo aún está abajo, aflojamos ambas ruedas de la suspensión trasera, ¿sí? Del eje trasero y luego entonces procedemos a colocar el tríquet, ¿verdad? En este caso, pues se colocan en la parte central para que ambas ruedas levanten. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo me van comentando. Luego de hacer ese proceso, pues ustedes pueden observar que aquí al fondo tenemos dos torres y el tríquet ya está abajo. Eso quiere decir que ya las ruedas están totalmente en el aire, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Por precaución, como las ruedas traseras son las que tienen el freno de estacionamiento, en este caso estamos elevando el vehículo, pues colocamos dos trozos de modo que el carro no se haga ni hacia adelante ni hacia atrás. Ya en este caso, pues ya procedemos a desmontar ambas ruedas, ¿verdad? Para poder tener espacio y poder trabajar libremente. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? La suspensión, en este caso la parte baja del vehículo está expuesta a tierra, a agua, por todo donde el vehículo pase se le va pegando y lo que sucede es que la rosca, las tuercas, los tornillos se oxidan o se llenan de mucha suciedad y cuesta poder aflojar. En este caso lo que vamos a aflojar es los pernos en U, que son estos que ven por acá, ¿sí? Que son los que abrazan el eje trasero a las hojas de ballesta, ¿sí? Entonces necesitamos aflojar esos pernos en U, son dos. Y si son en U, cada uno de ellos tiene, digamos, en este caso como dos tornillos y dos tuercas, ¿verdad? Entonces en este caso el perno en U es un tornillo en U con dos tuercas. Necesitamos aflojar las 4 tuercas. Estamos pasando cepillo de alambre para poder retirar toda la suciedad, ¿sí? Y aquí podemos ver un poco más de cerca cómo es que está sucio ahí y pasamos cepillo para poder limpiar y poder aflojar. Si no lo hacemos, después nos vamos a repetir porque cuesta más trabajo. Se atoran las tuercas y ya no salen. Entonces es preferible limpiar. Es el proceso correcto. Bueno, entonces además de eso, aplicamos aflójalo todo o aceite penetrante en este caso para que lubrique, ¿sí? Para que pueda lubricar, perdón, se salió esto. Para que pueda lubricar, si ven de nuevo la imagen donde está aplicando
¿Lubricante? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Entonces, en este caso, estamos aplicando aflójalo todo para poder lubricar, ¿sí? Y que no cueste tanto trabajo sacarlos. Bueno, continuamos. En este caso, como a la base esta donde van los pernos en U, también va anclado el amortiguador. Entonces, necesitamos retirar, hacemos el mismo proceso, limpieza, lubricar y aflojar. Entonces, vamos aflojando ahí porque lo primero que tenemos que retirar es el amortiguador, entonces aflojamos y también pues vamos a aflojar las tuercas. Quiero decirles que esas se aflojan poco a poco. ¿Cómo así? Entonces no se afloja una y se quita totalmente porque es una U, es un tornillo en U, entonces hay que aflojar poco un extremo, otro poco el otro extremo, unas cuantas vueltas el otro extremo, poco a poco. Vamos así en cruz, de modo que lo vaya soltando poco a poco. ¿Estamos? Bueno, entonces, seguimos aflojando, ¿sí? Y aquí, pues la fotografía nos quedó al revés, perdón, pero aquí podemos ver la base, esta parte es donde va colocado el amortiguador, ¿sí? Entonces, vamos a, les voy a mostrar acá. Permítame un momento. Entonces, estábamos aflojando, ¿verdad? Y procedemos a... Permítanme un segundo, tres. Ahí estamos. Aquí, si se dan cuenta, sí logran ver que se retiró el amortiguador. Sí. Sí, profe. Excelente, Sí, profe. gracias. Pues ahí estamos retirando amortiguador, ¿sí? Continuamos. Y ahora ya extrajimos, miren ustedes, la base que sujeta, o sea que esa base junto con los tornillos en U apretan a las hojas de ballesta contra el eje. ¿Estamos? Entonces ahí ya procedimos a, pues, retirarlo. Bueno, aquí estamos extrayendo los pernos en U, como pueden darse Profe, cuenta. una pregunta. ¿Sí? Dígame. ¿El tornillo es el capuchino también va ahí o ahí es donde va, verdad? Ese tornillo es el que abraza las hojas. Ya en breve lo vamos a ver un poco más de cerca. Yo pensé que iba también enroscado en esa. No, esa no va enroscado en esa base. Buena su pregunta, no va enroscado. Solo miren Sí, ¿ven el mouse acá? Sí, profe. Ahí ese agujero es donde centra el tornillo de centro. En ese extremo es un agujero y en el case, en el eje trasero también hay otro agujero donde casa el tornillo de centro para que quede bien centrado el eje trasero. Para eso sirve. Ya. Pero no va Gracias, roscado, profe. solo van alineados ahí en esos agujeros. Sí, pues. Ajá. Gracias, profe. ¿Alguien tenía una pregunta? No. No. Ah, bueno. Entonces, si ven cómo son los tornillos en U, ya salieron. ¿Estamos? Vamos a continuar. Sí. Ahora, pues aquí usamos un plato magnético, ¿verdad? Donde van colocadas las tuercas, los pernos en U y todo para que nada se nos pierda, ¿verdad? Las guachas de presión también o roldanas. Es necesario trabajar de una manera ordenada para que no tengamos complicaciones luego. Bueno, entonces, vean este proceso. Esto me interesa mucho que lo comprendan. Si se dan cuenta, hasta allá al fondo se ven las dos torres color rojo. ¿Estamos? Y vemos Sí, profe. otras dos torres. ¿Qué es lo que hicimos acá? Quiero que observen, voy a utilizar aquí el marcador. Quiero que observen lo siguiente. Miren aquí, miren esta área. El eje y la hoja de ballesta ya están separados, miren. Y aquí también. Porque como de ambos lados ya se quitaron los tornillos en U, entonces con el tríquet en este punto, levantamos el eje para que el eje quede suspendido, ahora no por las hojas de ballesta, sino por, en este caso, nuestro tríquet, y después bajamos el tríquet
donde dos torres más van a cargar, a sostener nada más el eje trasero. No sé si me da a entender. Sí, profe, prácticamente ahí quedó suelto el eje. Exacto, pero no lo podemos, lo podríamos dejar en el suelo, pero después es más trabajo. Mejor de una vez lo dejamos suspendido de manera que salgan fácilmente las hojas y podamos montar nuevamente las hojas de manera fácil. ¿Va? ¿Estamos? Sí, cabal. Ajá. Sí, profe. Entonces, esa es la idea a ustedes. Lo otro es que en este caso, si lo bajáramos, si no colocáramos así el eje, a la hora que quitemos las hojas de ballesta, se nos caería el eje y nos podemos lastimar. Entonces, es importante colocarlo de esta manera, ¿va? Vean el proceso, cómo lo fui haciendo, ¿sí? ¿Cómo fui haciendo el proceso? El proceso, primero levantar el vehículo, dejar el vehículo en el aire, en este caso después, ya que se quitaron los tornillos en U, pues ya suspendemos el eje. Ahora, tenemos un tríquet extra en la parte más adelante. Ese tríquet lo que está haciendo es que el diferencial, la punta del diferencial, por el peso del diferencial, se hace hacia adelante. Entonces, lo que hacemos con ese tríquet es mantener recto el eje, porque como está ahora, ya no está abrazado por los pernos en U, él tiende a querer girarse. Entonces, de esa manera lo mantenemos alineado. ¿Estamos claros ahí? Sí, Sí, profe. profe. Excelente. Profe, Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, pues ya vemos que ya retiré totalmente el tríquet que levantó el eje nuevamente, porque ya tiene las torres extras colocadas. Bueno, ahora vamos a proceder a aflojar la tuerca que sujeta un extremo de la hoja maestra o de la hoja principal. Aquí lo podemos ver un poco más claro, que él es un tornillo, una especie de tornillo pasado, y lo que tiene es una tuerca del otro extremo, entonces de esa manera se afloja. Y también, si podemos ver, en el lado fuera, digamos, en este caso tiene dos tornillos, 12, que evitan que ese tornillo que aflojamos aquí de este lado de la tuerca se nos gire. ¿Sí? De esa manera, pues lo aflojamos. Entonces, es una pieza especial esa. Luego procedemos a limpiar las tuercas del columpio para quitar el columpio. Limpiamos bien, ¿sí? Y vamos a ver por acá. Pues aplicamos también penetrante para poder retirar de manera más fácil estas tuercas, ¿sí? Ahí lo podemos. Vemos ahí cómo es la forma del columpio de atrás de la hoja principal. Ya habiéndola sacado de ahí, que va al freno de estación, se quita ese tornillo para que nos deje extraer. Quitado los tornillos 12, entonces se jala la pieza, hay que después se jala y le damos ahora acá. Ciertamente habíamos aflojado primero adelante, pero solo lo dejamos flojo. Está dañado, entonces ese hay que reemplazarlo roto. Y el paquete de hojas afuera. Vamos a la fase 2, que es trabajarlo en el banco de trabajo. Lo vamos a desarmar en el banco de trabajo. Momento, pues ya estamos aquí ubicados en el banco de trabajo y vamos a proceder a el desarmado de las hojas de ballesta. En la parte anterior del video, pues, estábamos viendo cuál era el proceso para poder desmontar las hojas de ballesta del vehículo. Ahorita ya las tenemos acá, entonces vamos a proceder a desarmar. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a desarmar las hojas de ballesta. Vamos a extraer las abrazaderas. Estas abrazaderas, voy a acercar un poco por acá. Entonces, quiero acá que noten, no sé si logran ver que esta abrazadera está cerrada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es abrirla para poder separar las hojas.
Entonces vamos a desarmarla, vamos a utilizar un vice y un cangrejo. Vamos a alejar un poco la cámara. Lo que vamos a hacer es el uso de la contrafuerza. Entonces voy a colocar de un lado el vice y del otro lado voy a colocar el cangrejo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a empujar cada uno de ellos a manera que abra. Entonces lo hacemos de esta manera. Podemos darnos cuenta acá que ya están abiertas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Profe, Voy a bajar un poco la cámara y quiero que vean acá. Acá tenemos también otra abrazadera, solo que en este caso lleva un tubo para evitar que se cierre la abrazadera cuando se aprieta este tornillo pasado que está acá. Entonces vamos a pasarle cepillo de alambre para retirar la suciedad. Vamos a aplicarle aflojarlo todo. Vamos a colocarle aquí una llave y una copa. Ahorita regreso. Ya salió la tuerca. Parece que el óxido nos acaba de complicar algo acá porque se oxidó el tubo en el tornillo y no quiere dejarlo salir, pero vamos a hacer algo. Vamos a sujetar con el vice el tornillo, el tubo, y vamos a procurar girar el tornillo para que despegue. Ahí está. Este tenía mucho tiempo que no le habían dado mantenimiento. Todo está oxidado. Miren. Mucho óxido. Bueno, entonces ya lo logramos retirar. Ahora vamos un poco más acá, ¿sí? Y no sé si logran ver. Ahora esta. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. Vamos a hacerle contrafuerza para abrirlas y que nos permita separar las hojas. No sé si hasta acá hay alguna duda. No. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, lo mismo. Estamos en un extremo. Si tuviéramos dos cangrejos, pues sería un poco mejor, ¿verdad? Pero en esta ocasión solo tenemos un cangrejo y el vice. Entonces,
Vamos a cambiar de lado. Profe, por ese chance, ¿cuánto se cobra? Ah, depende, pero el video de hoy no es para eso. Bruce. Y aquí, vamos a acercarlo un poco más. No sé, ahí se logra ver bien, ¿va? Cómo abrieron las. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora vamos a pasar a este lado. Y aquí tenemos el tornillo de centro. ¿Sí? Vamos a limpiarlo. Tiene mucha tierra, mucho óxido. Cuesta más trabajo sacarlo si no limpiamos, no procuramos limpiar bien antes de querer aflojarlo. Muy bien. Solo voy a tomar la copa para eso. Bueno. Entonces, vamos a colocar el rache y la copa de este lado para aflojar, pero los voy a mover nuevamente. Perdón que lo haga, pero es necesario. Quiero que noten, este es el lado de la cabeza del tornillo, ¿sí? Sucede que este lado, el tornillo de centro es redondo. Voy a limpiar un poco. Entonces, para poder quitar, aflojar acá y que no se nos gire el tornillo, lo vamos a tener que abrazar con un vise. ¿Por qué? Repito, porque el tornillo de centro, la cabeza es redonda. Esa es una de las características especiales que tiene el tornillo de centro, que él no es de cabeza hexagonal para poder ponerle una herramienta. Él es redondo porque esta parte redonda entra, se los voy a mostrar. Va a valer la pena que se los muestre. Esa parte entra en este agujero del eje. Ahí casa, para que el eje no se haga hacia atrás, hacia adelante, o que tenga juego lateral. No sé si me entienden. Sí, profe. Va, excelente. Entonces, eso es lo que entra en el eje. Entonces, como esa pieza entra en este tornillo de centro, entra ahí, entonces es por eso que es redondo. Vamos a aflojar. Está bastante apretado.
Y ahora sí, ya tenemos el tornillo de centro fuera. Como podemos notar, pues entonces aquí se ve un poquito más clara la imagen que el tornillo es redondo, ¿sí? Entonces, por eso fue que lo sujetamos con el vice en este caso. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ahora vamos a proceder a retirar. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a extraer las hojas de ballesta de acá. Con mucho cuidado porque pesa. Entonces, si se dan cuenta, están las hojas ya separadas, ¿no? Entonces, quiero que vean, por ejemplo, acá, que aquí donde hay una fricción porque las hojas son curvadas. Profe, esa es ¿sí? la hoja maestra, ¿verdad? Esta es la hoja maestra. La hoja maestra se diferencia porque tiene los colochos para poder colocarle los zules, ¿eh? Ahora las otras, la que le sigue es, por ejemplo, esta, miren. La secundaria. ¿Sí? Miren. Esta abraza un poco el colocho de uno de los extremos de la hoja, ¿sí? Pero lo que les estaba diciendo es que, por ejemplo, esta, la hoja maestra, aquí, por la falta de lubricación, miren cómo no sé si logran ver aquí que hay un desgaste, aquí hay una grada, ¿eh? Esto no es solo suciedad, aquí hay una grada por el desgaste que ha provocado la fricción que ejerce la otra hoja acá, ¿ve? Y por eso es de que hay óxido también. El óxido se da también por el agua que llega a caer acá. Miren. Óxido. ¿Me ven aún? Sí, profe. Ah, muy bien. Entonces, esta es la hoja más pequeña, ¿verdad? Pero miren qué cantidad de óxido ustedes. Aquí hay un desgaste también que se le puede notar, ¿ve? Aquí está como más baja, ¿va? Bueno. ¿Qué se hace en este caso? Pues si hay mucho desgaste habría que reemplazarla, ¿verdad? Pero en este caso, pues la persona que es propietaria del vehículo solo quiere que se le dé mantenimiento, entonces vamos a tener que proceder a esto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Limpiarlas, la vamos a pasar, la podemos limpiar con algún solvente, le podemos pasar lija, cepillo de alambre, a manera que queden limpias de óxido, ¿sí? Esa es la idea, que en este caso, pues las hojas queden totalmente limpias de óxido y luego las vamos a proceder a pintar,
¿sí? Con la pintura, en este caso anticorrosiva, lo que vamos a hacer es evitar que se oxiden. Obviamente por el desgaste en determinado momento, pues va a ser lógico que se le pueda caer la pintura, pero por lo menos prolongamos la vida útil de las hojas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer ahorita. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Ok, Calidad. No, profe. Todo muy claro. bien. Bueno, entonces ahora, como podemos ver acá, ya lijamos y ya pintamos. Les muestro las hojas, cómo quedan. De ambos lados, ¿verdad? Todas las hojas. Todas las Cuidado con la hojas ya pintura, están profe, listas. está fresco. Esa pintura es pintura anticorrosiva. Ya está seca. Es de secado ultra rápido. Tan rápido se secó, profe. Para cuestiones de que no se alargue mucho el video, yo había desarmado ambos paquetes de hojas y ya había preparado estas, ¿verdad? Ya están lijadas, ya están pintadas. Las que desarmamos hace un rato son estas que están acá en el suelo. No sé si las logran ver por ahí. Yo pensé que estaban lijadas, profe. No, porque si no nos tardamos mucho. Entonces ahorita ya están lijadas y pintadas. Bueno, entonces vamos a proceder al armado. O sea, ahorita, ¿qué hice yo? Pues con cepillo de alambre, ¿ah? Con lija. Entonces nosotros lo que hacemos es que empezamos a raspar, a lijar, a cepillar de modo que bote todo el óxido. Y después pintamos, ¿verdad? Con brochita y pintura negra anticorrosiva. Ok, entonces ya estamos con esto. Ahora vamos a proceder a engrasar. ¿Por qué engrasar? Porque ellas, por la curvatura que tienen, hacen cierta fricción cada vez que sube o baja la suspensión. De modo que la grasa va a evitar que haya desgaste, como pudimos notar en las hojas anteriores, que de tanto friccionar una entre otra, entonces empiezan a provocar desgaste. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a aplicar grasa. Bueno, entonces tenemos la grasa. Aquí tenemos una grasa número 2, ¿sí? Esta grasa es la que vamos a utilizar para poder lubricar. La grasa número 2 es una grasa utilizada para chasis. Hay unos botes de grasa que incluso tienen una hoja de ballesta dibujada, que es específicamente para, no quiere decir que solo sea para ballesta, pero sí es para el tema de carrocería, ¿va? Para lubricación de carrocería que utilizamos este tipo de grasa. Número 2, porque la número 3 es para cojinetes, va para rodamientos. Vamos. ¿Dudas? No, profe. Bueno, entonces, en este caso ya tenemos el orden, ojo, ¿verdad? Porque el tornillo de centro salió y no tenemos que perder el orden. Recomiendo para cuando sea la primera ocasión en la que ustedes arman un paquete de hojas, que le tome fotografía, de modo de que queden en el mismo orden, porque si logran ver esta hoja, el agujero no está exactamente en el centro de la hoja, siempre están más echados hacia un lado. Voy a mostrar la otra. Esta es más grande, pero miren, el agujero está más hacia este lado. Este es el agujero. Miren, no está en el centro. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, es importante el orden porque si no las van a armar mal. Vamos a utilizar entonces, vamos a engrasar de las caras que vayan a topar en otra hoja. Por ejemplo, esta queda libre. Entonces, esta aquí no le vamos a aplicar, le vamos a aplicar
de este lado. Tomamos un poco de grasa, inclinamos la hoja y le pasamos una capa de grasa a las hojas. Bueno, ya habiendo lubricado esta, pues entonces ahora tomamos esta otra. Pero así como en el caso de esta, sí la vamos a... Bueno, como ya le aplicamos a la otra, entonces esa va a lubricar la espalda de esta. Entonces solo vamos a lubricar este lado. Vamos. No sé si comprendieron esa parte. Muy bien. Seguimos entonces con la siguiente. Vamos a borrar un poco esto. Fíjense que, por ejemplo, yo tuve si lo quieren buscar en internet, es un carro muy viejito y no muchos lo conocen, pero es un Mitsubishi de 1978, un Colt celeste. La línea es celeste, no el color del carro, sino la línea. Mitsubishi celeste, modelo 78. Ese también por el modelo era de eje rígido trasero y hojas de ballesta, el carro muy bonito. Y en una ocasión que yo compré un kit usado, porque las que yo tenía ya no eran originales, un kit usado, pero original, fíjense que entre cada una de las hojas traía una tira como de plástico. Cada una de las hojas traía una tira de plástico para evitar la fricción y los ruidos y el desgaste de las hojas. Miren qué bonito que traía sus hojas, en cada hoja traía una tira plástica que era exactamente del tamaño de la hoja, del ancho, el largo y todo, para evitar eso. En este caso, no sé si logran ver que hay una especie como de rueda acá. Les voy a voltear. De este lado, este es un plástico, miren. Y aquí tenía una cabeza así ancha, grande, que era plástica, era para evitar el ruido. Pero como tanto uso, se desgastó, ya no está. Solo la sombra quedó ahí. Pero traen ese tipo de cosas para evitar los ruidos, ¿va? En este caso nosotros le vamos a ayudar con la grasa, ¿va? Porque ya no, esas partes es muy complicado conseguirlas, pero con esto quedan muy bien las hojas. Vamos a lubricar entonces. ¿No hay dudas hasta acá, jóvenes? No, No, profe, Estamos bien entonces. calidad. Qué bueno. Bueno. Seguimos avanzando. Y por último, esta. ¿Por qué digo por último esta? Porque esta de acá, al lubricar acá, ya pega contra la espalda de la hoja maestra y ya quedaría lubricado todo. Listo. Entonces, ahora las vamos a poner una contra otra de manera que las vamos a empezar a unir. Este es el tornillo de centro. Este es el tornillo de centro que quitamos, ¿sí? Y este es el tornillo de centro nuevo. Miren qué largo es. Pero sirve
para ayudar a alinear las hojas, ¿sí? Obviamente, para eso también tenemos acá nuestro arco con sierra para cortarlo después de haberlo colocado. Entonces, importante, vamos a ver qué tanto se fijaron. ¿De qué lado iba la cabeza del tornillo? Arriba, De profe. lado de arriba, profe. ¿Aquí Profe, o acá? Sí. Abajo, profe. O sea que lo meta así, No, al Sí. revés. así. Sí. Exacto. Así es como va. Profe, y así como el tornillo, el que es el que tenía, ya no las llega o lo reemplazó solo porque ya no Una de las medidas de estaba. mantenimiento es que hay que reemplazarlo. Lo otro Ajá. es que es cortito y costaría mucho trabajo volverlas a alinear. Cambio con este, mire, sin necesidad de prensar las hojas de nuevo acá en la prensa, valga la redundancia, Ajá. yo ya puedo ir alineando mi tornillo, ¿eh? Sí, por eso les preguntaba para ver. Y viene largo porque son como universales, ¿va? Cabal. Entonces, no se sabe qué tan ancha sea la soga, entonces los venden largo. Vamos acomodándolo dentro de las abrazaderas. Vamos buscando el agujero. Poco a poco tiene que ir entrando, ¿va? Podemos ayudar con unos leves golpes para que vaya alineando. Ahí lo tenemos ya bastante bien. Muy bien. Toca esta. Cuesta un poco que pase porque como el peso de cada una está haciendo que haga contrafuerza una contra la otra en el tornillo, entonces no pasa tan fácil, pero ya tenemos colocadas cuatro hojas, entonces vamos a proceder a colocar la última. Vamos a ver si nos deja hacer lo siguiente. Y aquí ya salió la punta del tornillo, ¿eh? Bueno, ahí ya logramos que pasara. Entonces, ya podemos proceder a colocar la tuerca. Y vamos a apretarla. Obviamente ya se nos empezó a girar el tornillo. Vamos a tener que sujetarle la cabeza como es redondo el tornillo con el vice grip. ¿Sí se logra ver bien? Si no, acercamos un poco más la cámara. Ahí. Bien, profe, estamos. Muy bien. Calidad. Ahí va ya apretando. Ya con la tuerca, pues ya es más fácil que él vaya pasando. Es todo un proceso, pero es bonito. Y
la suspensión queda calidad. Cualquier duda que tengan, ahorita podemos aprovechar a resolver. A manera que ya vaya presionando una hoja contra la otra, vamos a ver que por los lados va a empezar a salir un poco de grasa. Eso nos indica que ya llegó. Ahí salió la grasa, ¿eh? Vamos a darle un poco más. No le podemos dar exagerada presión o fuerza, perdón, exagerado par de apriete, porque esos tornillos no son como los originales, ¿va? Los que traía, entonces se puede barrer la rosca. Entonces sí hay que apretarlo, pero hay que tener cálculo. Ahí básicamente ya nos quedó. Muy bien. Ahí estamos. Ahora ya podemos retirar. ¿Qué vamos a hacer con esto? En un momento vamos a ver. Ahora lo que quiero que hagamos es, o que vean, mejor dicho, es la colocada otra vez de las abrazaderas como iban. En el caso de este, pues es un tornillo con un tubo. Voy a pasar el tornillo y el tubo. En este caso, pues ya lo logramos colocar, le colocamos su tuerca. Les decía que el tubo sirve para que a la hora de apretar el tornillo no siga cerrando y siga cerrando las abrazaderas, no que ella tiene que quedar en esa misma posición. Vamos a sujetar la cabeza del tornillo. Listo. Ese no lleva mucho aprieto. Ahí está colocado. Bueno. Entonces, procedemos ahora a colocar las demás. De la prensa, vamos a utilizar esta área que se le denomina yunque, ¿sí? Es para poder golpear ahí, ¿verdad? No sobre las quijadas de la prensa, sino en el yunque. Entonces vamos a colocar de esta manera.
y vamos a golpear con el martillo el otro extremo. Entonces, ahí. Entonces, a la hora que yo golpeo, va a cerrar de este lado, pero por el apoyo que tiene allá también va a ir cerrando poco a poco. Vamos a voltearlo. Y ahora le vamos a pegar de este lado porque no ha terminado de llegar. Vamos, entonces, pegamos. Aquí nos quedó un poco levantado. Entonces, vamos a dar un pequeño golpe acá. Y ahora acá. Ya quedó cerrada. Ahora cambiamos de lado. Y apoyamos nuevamente como lo hicimos en el otro extremo. Acá. Golpeamos. Ya cerró. Volteamos. Por último, cerramos un poco acá. Muy bien. Ahora que ya cerramos las abrazaderas, vamos a proceder con el tornillo de centro. Ahora les voy a mostrar qué vamos a hacer. ¿Siguen aquí conmigo? Sí, profe. Ok. Bueno. Vamos a cortar el tornillo, ¿sí? Porque está exageradamente largo. Entonces, vamos a hacerlo con la hoja de sierra. Antes de por los movimientos que hicimos y todo, vamos a volver a verificar el apriete solo para estar tranquilos que sí está apretado. Que si se nos aflojó un poco o algo, pues ahorita podemos corroborar. Siempre colocamos el vise abajo. Todavía da un poco, ahí estamos bien. Bueno, entonces vamos a cortar el tornillo más o menos unos 5 a 6 milímetros
arriba de la tuerca. Por acá. Vamos a ver. Muy bien. Entonces ahora el tornillo ya quedó corto, pero no queda todo así. Esto es lo que voy a hacer ahorita. Es algo propiamente de cómo yo lo aprendí, cómo yo lo aplico. No sé si los demás mecánicos lo harán, pero para evitar que esta tuerca se nos afloje, lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar a la parte donde cortamos, a manera que la cabeza se expanda, así como estoy haciendo mis dedos, se enflore, digámoslo así, y va a evitar que la tuerca se vaya a aflojar. Pero no le vamos a pegar ahorita aquí en este momento, así como está, porque si le pegamos acá, capaz que se arruinan los hilos de la rosca y se sale el tornillo. Es un error pegarle aquí. Hay que colocar la cabeza del tornillo en el yunque de la prensa o en una pieza que lo apoye acá para que nosotros le podamos pegar con tranquilidad. Entonces lo vamos a mover. Aquí. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, perdón, la cabeza del tornillo, yo la apoyé en el yunque de la prensa. ¿Ah? ¿Sí? Para que entonces no se me vaya a dañar. Y procedo a martillar. No le voy a pegar recto, sino le voy a pegar a manera hacia las orillas, para que el tornillo se deforme y se expanda. Vean cómo queda. Y como les repito, la idea en este caso de lo que se hizo es
evitar el riesgo que en algún momento se vaya a aflojar la tuerca y se desarme esto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. No, profe. ¿Estamos bien? No, profe. Sí. Entonces, antes de montarlo, nosotros lo que debemos de hacer es que, por ejemplo, si me permiten un momento, les voy a mostrar cómo estaban los zules que saqué de este paquete de hojas y cómo son los que están nuevos, ¿no? Entonces, quiero que noten cómo están los zules. Miren, hasta les Partidos de falta una vez, profe. un paso, sí. Miren este. Y este ya ni trae el sombrerito, digámoslo así. Miren, este tiene una orilla acá, ¿va? Miren, este ya ni lo tiene. Totalmente dañados. Entonces, ¿cómo se monta? Ahorita les muestro. Vamos a ver por acá. Vean pues. Este extremo que ven acá, este es el que va del lado al frente del carro. Y este otro extremo que ven acá es la parte trasera del pick-up, ¿verdad? En este lado donde van los columpios. Entonces, estos zules, ¿sí? En este caso, van metidos uno de cada lado. Acá ven, los dos así. Y quedan de esta manera, ¿sí? Entonces aquí ya coloqué los dos zules, ¿sí? Uno de cada lado, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el columpio. Es este, ¿sí? Entonces, este iría en este extremo. Entonces, aquí ya le dimos su limpieza, ya está pintadito y todo. Entonces, en este caso, irían igual. Aquí en este agujero, dos zules acá, ¿sí? Así como los metí acá. El tornillo corto de esta pieza, porque este es más corto que este iría acá. Si cuesta un poco de que ingrese, pues podemos utilizar poquito de grasa solo para que no cueste mucho meterlo. Acá. Bueno, entonces estábamos colocando el columpio, ¿verdad? Esta es la parte trasera de la hoja maestra. Ya colocamos los 12 hules que lleva acá en la parte de la hoja. Y esta parte de acá entraría en el chasis, ¿verdad? Pero solo voy a mostrar aquí cómo se monta. Entonces, los hules que estaban aquí en la parte del chasis estaban muy dañados también. Entonces, tocó comprar otros también para esta parte. Solo que estos son más largos que los que van en la hoja. Miren la diferencia. ¿Ah? Entonces, antes de montar el columpio allá en el chasis, vamos a tener que meter estos zules en el chasis, ¿va? Ustedes. Entonces, o chasis o bastidor. Entonces, quedaría así.
y este otro aquí. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues lleva 2 siempre. ¿Ah? Colocamos esta pieza. Y entonces, después de eso, pues ya tocaría poner las tuercas, ¿no? Pero eso pensando en que ya estamos montando allá en el vehículo. Ahorita todavía no, solo es una muestra de cómo irían los zules. Entonces, básicamente la función del columpio es hacerse hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Dependiendo de la situación de la carretera, ¿va? O del peso que lleve el carro. Porque a medida que, por ejemplo, no lleve mucho peso, va a ir más o menos un ángulo así. Pero a medida que le apliquen más carga al vehículo, entonces esta va a venir y se va a mover de manera que se aplanan las hojas, pero el que permite el movimiento es el columpio, ¿sí? Si no tiene los zules buenos, empieza a hacer ruido, ¿verdad? Y empieza a desgastarse el tornillo interno que lleva esta pieza, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería por tema de que nuestro video se haría demasiado extenso, pues no vamos a montarlo ahorita, ya que de todos modos falta darle la limpieza a las otras hojas y pintarlas, ¿verdad? El proceso de armado que acabamos de aprender y todo eso. Pero básicamente, si ya aprendimos el proceso de desmontaje, si ya aprendimos cómo se da mantenimiento, ya lo que resta ya es básicamente procedimental, ya es bastante más fácil, ¿verdad? Entonces, fue un gusto poderlos atender, un gusto haberles enseñado este proceso, ¿verdad? Y nos vemos en un próximo video. Gracias, profe.